Es un duelo diario, porque si bien tu hijo existe físicamente y geográficamente en otro lugar, es como que emocionalmente no estuviera. Después de casi pasado más de 3 años que no he tenido contacto con mi hijo. Buscan una respuesta, algo que les explique cómo perdieron a sus hijos de la noche a la mañana. Para los tribunales chilenos, ella no es una secuestradora, ella tiene una retención ilegal. Son padres y madres cuyas parejas los separaron de sus hijos, sacaron a los niños del país con el pretexto de un viaje de placer, pero nunca más volvieron. ¿Y para ti qué es? Que no es, para mí es un secuestro, viejo. Para mí es un secuestro. Porque por último, si lo hubiese hecho de forma decente, ¿cachai? La mina perfectamente podría haberme hecho un juicio que a lo mejor hubiese ganado para llevarse a Catalina a vivir a Estados Unidos, ¿cachai? Y a lo mejor yo tendría en estos momentos un régimen de visitas con Catalina que ella debería cumplir. Pero no es así. Se sienten desamparados por el Estado, que muchas veces no persigue los casos bajo el argumento que la jurisdicción corresponde a otro país. Los jueces muchas veces no saben que estas obligaciones internacionales pesan sobre el Estado y pesan sobre todos los poderes del Estado. Algunos padres deciden dar la pelea desde Chile. Otros, arriesgando todo, prefieren ir en búsqueda de sus hijos a un país diferente, desconociendo por completo el idioma y el sistema legal que rige, para dar una pelea que parece eterna, mientras los niños quedan en el centro de un drama que no pidieron protagonizar. Estos últimos 2 años se han convertido para Nicole Friant en un tiempo cargado de sufrimiento y dolor. Nos juntamos en esta plaza a conversar, sin saber que era el lugar donde ella y su pequeña Valentina habían vivido momentos inolvidables, situaciones que cambiaron bruscamente. En 2012 decidió firmar la autorización para que su hija viajara a España en compañía de su papá. Se suponía que iba a ser un reencuentro entre ambos y después de eso volvería a Chile. Pero no, jamás regresó. Nunca se le pasó por la cabeza que eso sería el comienzo de una larga batalla por intentar recuperarla. Yo inicialmente dejé todo, entré en una depresión profunda súper grave. Yo en algún minuto pensé suicidarme, ¿Por qué no estaba tu hija contigo? porque yo veía que nadie hacía nada. Sentía que era yo sola contra el mundo. Y eso es súper difícil, sobre todo cuando hay hijos involucrados, porque te sacan una parte de ti. ¿Cómo se encuentra? ¿Tendrá hambre, frío? Preguntas que durante mucho tiempo Nicole no pudo responder. Sabía que su hija estaba en España junto al padre. No entendía cómo él se negaba a traer de regreso a la niña. Tampoco comprendió por qué la autorización que alguna vez firmó en la notaría poco a poco perdía validez. Empezó a darse cuenta que algo estaba fallando en el sistema. Si yo no le hubiese querido dar a mi hija el permiso para salir de Chile, se lo da el tribunal al papá, porque el tribunal dice, es la mamá o es el papá, ¿cómo vamos a desconfiar de él? Pero pasa, y es ahí donde los niños se pierden, porque no se pide ninguna garantía. Tú vas a una notaría y firmas un permiso de salida y con eso basta para que tu hijo salga y no regrese nunca más. Estas son las únicas fotos que tiene Paola Silva junto a su hijo Simón. El niño ahora es un adolescente de 14 años, vive en Noruega con su padre, quien está a cargo de sus cuidados personales, después de un proceso en tribunales que terminó con un común acuerdo entre las partes. Paola asegura que se siente engañada porque siempre pensó que el padre iba a ejercer su tutoría en Chile. Dice que él le pidió permiso para llevarlo de paseo a Noruega, que ambos habrían acordado que era un viaje con pasaje de regreso. Pero los años pasaron y nunca más volvió. Decidió emprender vuelo a Europa, hasta Noruega, para buscarlo a cualquier costo.
No conoce el idioma y se ha tenido que ajustar a un sistema radicalmente diferente al chileno. Por si fuera poco, se encontró con la sorpresa que su hijo obtuvo la ciudadanía noruega. Yo nunca firmé ni un documento, solo cuando llego acá y me dirijo a las autoridades noruegas, me entero que mi hijo fue hecho ciudadano noruego hace un año atrás. Se siente atrapada entre la espada y la pared. Quiere que se investigue cómo hizo el padre para obtener la ciudadanía sin su permiso, pero teme que si se comprueba alguna irregularidad, el Estado noruego se haga parte y su hijo quede en una institución similar al Sename, sin padre ni madre. Y no solo eso, finalmente puede ser trasladado a una familia sustituta. Significaría, es como tener un hijo muerto que está vivo, significaría haberle fallado absolutamente. Y esta es una responsabilidad mía, de su padre, que está en una negativa enorme. Creo que ningún niño con padres vivos merece una cosa así. Diego Mondaca se siente atado de manos. Sabe con certeza el lugar donde se encuentra Catalina, su hija de 10 años que actualmente está en Ohio, Estados Unidos. Salió de nuestro país rumbo a México. Su historia fue una de las más comentadas en las redes sociales. Basta con preguntarle por su pequeña para que inmediatamente toda la rabia, desesperación y angustia se transforme en impotencia. Rezo todas las noches y pienso todas las noches en ella para ver si mentalmente puedo conectarme con su alma, ¿cachai? Para que ella, por último, sueñe conmigo. Lamentablemente que muchas veces dentro de los tribunales de familia no existe un conocimiento respecto del Convenio Internacional de la Haya, del que Chile es parte, y en consecuencia los jueces muchas veces no saben que estas obligaciones internacionales pesan sobre el Estado y pesan sobre todos los poderes del Estado. Ignorancia de algunos u omisión de los acuerdos internacionales firmados por nuestro país. Fuimos por respuestas a esos organismos que los padres consideran entes ausentes en sus procesos. En el Sename y el Ministerio de Relaciones Exteriores declinaron hablar en cámara. Nos derivaron a la Oficina Internacional de la Corporación de Asistencia Judicial. Le preguntamos a su director qué pasa con el artículo 1 de la Haya que establece la restitución inmediata de un menor. El convenio busca eso, la restitución, pero la restitución como tal no es una circunstancia que se va a dar de manera automática, sino que es una circunstancia que sin duda va a ser ponderada en el país extranjero, en un tribunal extranjero, conforme a las situaciones específicas del niño. Por más que se firmen convenios, esto no sirve. ¿A los padres les da esa sensación? Por supuesto, o sea, es una sensación de una lectura directa que hacen del contenido de la misma convención. ¿Sí? ¿No sirve? Yo creo que es el espíritu que guarda la convención, es el espíritu, pero también te insisto que choca con otros principios. Respuestas que no son suficientes para Paola, Diego y Nicole. No solo deben ajustarse a las normas de cada país. En algunos casos, cuando la asistencia judicial gratuita es insuficiente, deben costear los sueldos de abogados en el extranjero. En estos momentos estás a merced de la voluntad de la persona que se lleva a tu hijo fuera de Chile para saber si lo vuelves a ver o no. Nadie te regresa el desgaste físico, psíquico, emocional, y nadie te regresa el desgaste económico, que finalmente termina siendo un pelo de la cola. Desgaste emocional marcado por la ansiedad de pensar en el día que esto termine. Si la tuvieras acá, ¿qué le podrías decir? Que la amo muchísimo. Que la amo muchísimo. Que todos los días pienso en ella. Que me levanto pensando en ella, que me acuesto pensando en ella, almuerzo pensando en ella todo el día. Es que es todo el día.
que nunca voy a dejar de luchar por ella. Pero ese impacto no afecta solamente al padre o madre que ha sido alejado de su hijo. Es el niño o la niña la que puede sufrir otro tipo de trauma. Tener como aspectos de tu experiencia no reconocidos, no validados, te va a generar dificultades en la forma de estar con otros y por lo tanto también en la forma de estar contigo mismo. Según la propia Oficina Internacional de Asuntos Jurídicos, se manejan más de 200 causas de sustracción de menores en el país. En 2013 se registraron 35 casos. No son solo niños que salieron del país, también se da la sustracción dentro del territorio nacional. ¿Cómo evitar que esto siga ocurriendo? Como toda institución pública, los recursos son limitados. Actualmente el Ministerio de Justicia ha impuesto y ha generado el mayor aporte posible para que esta oficina siga desarrollando esta gestión tan importante. Mientras el Estado intenta resolver a paso lento su problema de recursos, la aplicabilidad de un tratado internacional parece una utopía. El padre o la madre se enfrenta a una pelea eterna en la que cada cual justifica su posición de víctima o victimario, cuando en realidad no se trata de los adultos, no es el papá ni la mamá, son los niños, mirados como un instrumento de presión en algunos casos. Son ellos los que viven en medio de una batalla en la que no quisieron estar.